En el món de l'edició, la vida es fa molt fosca. Dies foscos són de molta soledat, del no veure ningú, i no penses en ningú, sinó penses en el teu consum i ja està. El veure de què me s'anava tot el que jo en poc de temps havia aconseguit, sempre treballant, no en res més, me va dur el caure, però volia morir-me. O sigui, jo em vaig caure en la cocaïna perquè volia morir-me. La alerta a mí me saltó más ya pues, en los últimos años, ¿no? Que la empecé a ver más demacrada, muy nerviosa. Nunca te hablaba de nada suyo, era como muy superficial la relación siempre, cuando nunca había sido así, siempre hablaba mucho conmigo. Adelgazó muchísimo, al final yo ya pensaba que estaba enferma de algo grave porque era piel y huesos, o sea, es que estaba muy, muy, muy demacrada. Això porta hasta que la vida familiar se vinga avall. Al que els teus fills no poden ni veure't, als que aplegues tu casa i els fills se tanquen en el cuarto. A nivel de pareja igualmente, claro, discutes por lo que te digo, pues mi marido era más realista, yo vivía más en mi mundo, ¿no? Intentaba pensar que no era grave y que todo iba a ir bien, y entonces al final acabas discutiendo porque las medidas que quieres tomar son diferentes en un caso que en otro, ¿no? Y claro que tienes tensión, discusiones, todo eso genera un malestar familiar grande. Desesperació és veure-ho tot negre. Estàs en una cova i dius, ahí estic. Una gran parte de la gente llega acompañada de familiares con la sensación de que han tocado fondo, con la sensación de que algo no va bien y que ellos han perdido el control. Y otra gran parte llegan no convencidos de que tienen un problema, pero presionados porque la familia ha sido quien se ha dado cuenta de que esto no puede continuar así. Y una noche, tarde, pues me llama, claro, yo me asusté de la llamada porque no era normal, y me llama para decírmelo y decirme que necesita ayuda, que tiene una adicción, que ella lo reconoce ya, que tiene un problema y que ella sola no puede salir. Y nos pidiera ayuda porque pensaba que la única persona que podíamos ayudarla éramos nosotros. El centro de día de Ontinyent es diferente a los recursos, a otros centros, porque tiene un enfoque biopsicosocial donde trabajamos profesionales, un psicólogo, trabajador social y un educador. Se hace mucho hincapié en el trabajo en grupos porque creemos que es uno de los fuertes de la casa, y además se implica a las familias como parte fundamental del tratamiento, tanto para que comprendan qué es la enfermedad y cómo pueden acompañarlos, como para que el enfermo se sienta acompañado en este camino, ¿no? Que no es fácil. Disciplina, fer-te responsable, molta teràpia, fer-te entendre el problema que tens, comportar-lo, t'ajuda molt. El no fallar, ni aquest no fallar. Jo em vaig estar 9 mesos sense fallar un dia. Això era prioritari. Es un proyecto, es una evolución, es un camino que hay que seguir unas pautas. Si vuestra hija lo hace, pues llegará al final y saldrá todo bien.
ahí tenéis que estar vosotros y todos juntos en el camino porque ella no lo va a poder hacer sola. Ha caigut de tinc una enfermedad. No tinc una enfermedad. L'únic que en Projecte Hombre m'han ensenyat a conviure en ella. Que me ve al cap, sí, clar que me ve al cap. Que ensomia, me desperte maliciós. De dir, que tinc ara ensomiar jo que estic consumint, malser, rabiós, impotent, en vez de dir ensomia en els projectes que tinc. Perquè això vull deixar-me fora de la meva vida, però no se pot. No se puede dejar. Que el consumo vuelva a aparecer es una posibilidad, porque dejar de consumir radicalmente sería lo ideal, pero no es lo que nos hemos encontrado. Las personas cambiamos poco a poco, necesitamos tiempo y sobre todo necesitamos equivocarnos y aprender por nosotros mismos qué cosas nos funcionan y qué cosas no nos funcionan. Y bueno, el camino en nuestro caso ha habido algún así incidente puntual, pero el camino ha sido fácil y sobre todo optimista, porque el punto de vista que hemos percibido de los profesionales de Proyecto Hombre ha sido siempre muy esperanzador. Y al vivirlo nosotros con eso, yo creo que la confianza en la persona que ha tomado la decisión de salir de ahí, el optimismo, la esperanza y transmitirles esa ilusión y recibirla que ellos te transmiten a ti, eso es básico, así lo hemos vivido nosotros con esa ilusión y al final ha salido bien. El final del camino sería difícil de definir porque no hay un final concreto, pero sí que hay un inicio de camino, ¿no? Un inicio de tu nueva vida. El mantener la abstinencia, el recuperar las riendas de lo que tú quieres hacer, el tener la autonomía, alcanzar la coherencia entre lo que pienso y lo que hago, serían indicadores que nos estarían demostrando que las cosas van por buen camino. Gràcies a l'espardenya que m'ha portat, ara dius que comences la vida i comences molt centrat i te posiciones on toca, més que antes, i no la tires de menos. Para res. El centro de día intenta ser una especie de laboratorio donde adquirir conocimientos, donde poner en práctica dificultades que tú tienes en tu día a día. El verdadero trabajo está fuera en poner en práctica todo lo que has aprendido, es decir no hasta apreciar cosas que antes no veías. Y ella ha recuperado su independencia porque ya sabe decir que no, sabe elegir sus amistades, por lo menos eso es lo que creemos que ella ha aprendido. Ha sabido poner las cosas a las personas en su sitio cuando ha tenido, yo creo que sí, podemos decir que ha logrado una independencia y una valoración personal mucho mayor y sentirse una persona con derechos y obligaciones y una persona. N'hi ha que mirar avant, sempre. Es posible dejar atrás las cadenas y es posible superar una adicción. De esta situación se puede salir. En mi caso y con mi experiencia se puede salir si cumples y te comprometes realmente con lo que Proyecto Hombre nos ofrece. Yo lo que he visto en mi experiencia y en la de los familiares i compañeros de mi hija han salido. I no torna a pensar a caure, per res. I si torna a caure, mal de tornar al sac, però amb la cocaïna no. Segur.